James Barús. Entre generaciones, oh, oh. Muy buen día tengan todos ustedes. Excelente miércoles para la gente que nos está escuchando en el 102.5 de FM, que nos está viendo a través de Total Play o que nos está viendo en Facebook Live, ya sea en las redes de Antena, en antena.mx, antenatv.mx si mal no recuerdo, y Antena FM TV. Y también que nos sigue en redes sociales, en nuestra página de Facebook de Entre Generaciones. Mi nombre es Omar Juárez y les doy la bienvenida al programa de hoy, el único programa a nivel nacional con perspectiva generacional. Y el día de hoy tenemos que hablar de un tema que es muy relevante, no solamente para nuestro vecino del norte, para México y para todo el mundo. Las elecciones de Estados Unidos, que al parecer, por fin ya tenemos ganador. Joe Biden, el candidato demócrata, es el presidente electo y Kamala Harris es su vicepresidenta electa. Hay ahí sus bemoles en lo que Donald Trump decide si acepta o no acepta la impugnación de algunos estados, pero ese es el tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Y para comenzar, quiero dar la bienvenida a tres panelistas, tres buenos amigos. En primer lugar, quien de repente juega en la generación X y luego se cambia a la generación millennial, pero hoy viene por la generación X, es comunicador, es empresario, Héctor Villalobos. Héctor, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Omar, ¿cómo están? Saludos a todos. Muy bien, muchas gracias, Héctor, yo también estoy muy bien. También quien nos acompaña representando a la generación millennial, él es internacionalista, Francisco Butey. Francisco, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, saludos a todos por allá, saludos a los escuchas. Gracias, Francisco. Y también quien nos acompaña representando a la generación Centennial, representando a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Sergio Quiñones. Sergio, buen día, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Buenos días a todos y buenos días a todos los que nos escuchan. Un saludo. Excelente. Entonces, ya estamos listos aquí para comenzar con este tema. Y primer bloque, Joe Biden, presidente electo. A pesar de que ya se hizo el conteo, ya se tuvo ahí, Nevada nos tuvo a la expectativa durante días, por fin Joe Biden es electo como presidente. Butey, ¿qué opinión te merece esto? Bueno, puede cambiar mucho las perspectivas internacionales en cuanto se legalice el triunfo de Joe Biden. Hay muchos temas de cuáles hablar, por ejemplo, la política migratoria, pues le tocará, tiene la obligación por el discurso que tuvo en campaña, de repensar la política migratoria que llevó a cabo Obama cuando Biden fue vicepresidente. Sin duda es un respiro para los Dreamers, que representan aproximadamente 600,000 allá en Estados Unidos. Sobre el tema latinoamericano, se pueden reiniciar las conversaciones, las negociaciones que se estaban teniendo ya con Cuba en tiempos de Obama y que Trump eliminó para ganarse al electorado de la reacción cubana de ahí de Florida. Obviamente no salirse de la Organización Mundial de la Salud, que era uno de los desplantes y en plena pandemia, y eso no lo va a hacer Biden, porque Biden es mucho más globalista que Trump. Trump es más de una política más local. Esperamos la comunidad internacional que también se puedan echar para atrás completamente los acuerdos del siglo, que son prácticamente un genocidio para el pueblo palestino. De los primeros grandes errores en política exterior, en política humanitaria, fue el tema de cambiar las embajadas de Tel Aviv y llevarlas a Jerusalén, donde algunos estados civiles también siguieron, pocos, no muchos, pero esperemos que eso se eche totalmente para atrás, que se pare la anexión en aquella región, volver a los acuerdos de París, pues en estos tiempos donde el cambio climático es una amenaza real a la supervivencia de la humanidad, pues también era algo muy ilógico salirse de esos acuerdos. Entonces,
En todos estos temas internacionales puede haber un gran cambio, una perspectiva un poco más humanista, mucho más globalista, y esperemos que se lleven a cabo las expectativas de la comunidad internacional. Pero para que haya cambios, primero lo tienen que dejar llegar. El aún presidente Donald Trump sigue sin reconocer el curso. El fiscal William Barr ya autorizó investigar las denuncias electorales. El encargado de delitos electorales, Richard Pilger, renunció. Y mientras que son peras o son manzanas, Héctor, aún no le dan, aún no le firman la transición, por lo cual Biden aún no puede empezar ni siquiera a preparar su llegada a la Casa Blanca para el mes de enero. Mira, esto, Mar, se esperaba desde antes de las elecciones. Ya había amagado Donald Trump precisamente con esta posibilidad de que hubiera algún fraude en estos comicios electorales pasados, y había amagado también con presentar o a estar preparando ya una estrategia jurídica en vías de proteger pues, el voto de los electores, sobre todo los que votaron por él. Evidentemente, esto se esperaba. La verdad es que siempre que alguno de los candidatos en cualquier comicio electoral de cualquier parte del mundo pone en duda precisamente estos comicios y su transparencia, pues es un ataque directamente a la democracia. Aquí llama la atención que Estados Unidos, siendo el promotor a nivel mundial de esta imagen, en donde se venden ellos como los paladines de la justicia y los libertadores del mundo democrático, del mundo libre, pues estén teniendo a estas alturas de la vida, de los años que se tiene en la política internacional, este tipo de problemas, pero son ocasionados principalmente por una manera de ver las elecciones anticuada, y definitivamente necesitan ellos reformar la manera en la que pueden ellos elegir a los candidatos, ¿no? Eso lo tendrán que ver después. Yo creo que Biden va a ser ya presidente dentro de poco. Esto sí va a ser también interesante ver cómo va a tener México la relación en un futuro con él. El 90% de los mandatarios a nivel mundial está reconociendo el triunfo. No digo que esté mal lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel. De hecho, tradicionalmente México ha sido muy cauteloso a la hora de tener estas relaciones internacionales. Yo creo que tampoco Biden y su equipo son emocionales, no creo que perjudique tanto, pero sí es importante estar atentos de qué es lo que va a pasar. Excelente. Antes de llegar al tema de la relación México-Estados Unidos, que pues es algo que tenemos que abordar, Sergio, ¿qué mensaje envía el hecho de que el encargado de los delitos electorales haya renunciado después de recibir la orden del fiscal general de investigar estas denuncias? Bien, pues como vimos, estas elecciones han sido pues muy claras y remarcan mucho para los jóvenes. Ahora, pues que estamos viendo que próximas elecciones vienen en el 21, remarca mucho que un funcionario renuncie al recibir órdenes de su superior. Esto quiere decir, puede ser que no haya acatado las órdenes que este mismo le emite, o que no haya querido meterse en conflicto, pero esto remarca mucho cómo viene desde arriba el mando para poder llegar al objetivo, que es la impugnación. Eh, si bien, pues en estos días, anteriormente el día de ayer también, Trump aún no reconoce la victoria de Biden, y pues esto quiere decir que durarán varios días aún en la pelea electoral. Como mencionaba, tenía hasta aproximadamente el 8 de diciembre para que los estados hagan el reconteo y una vez oficial se haga legalmente. Entonces yo creo
que la renuncia de Richard, pues enmarca mucho eso sobre cómo vamos viendo la política interior. Entonces, yo creo que eso va a marcar mucho también para las próximas elecciones aquí en México, cómo la gente deja de ver, pues deja de ser un poco ignorante y empieza a entrometerse en la política, ya sea también nacionalmente como internacionalmente. Excelente, Sergio. Muchas gracias. Es momento de que nos vayamos a corte comercial. Primer bloque, regresamos para hablar de la figura de Kamala Harris y seguir hablando de las elecciones de Estados Unidos. Estás entre generaciones. Ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso. Segundo bloque. Seguimos hablando sobre las elecciones de Estados Unidos. Este suceso que fue un revuelo impresionante en redes sociales, al menos en Twitter y los memes posteriores, obviamente. Las elecciones de Estados Unidos, pero quiero que abordemos una figura que va a ser clave y que fue clave en estas elecciones. Kamala Harris, vicepresidenta electa de Estados Unidos. ¿Por qué hablar de la vicepresidenta? Bueno, porque es histórico que una mujer haya llegado por primera vez a la vicepresidencia de Estados Unidos. Y no solamente es una mujer afroamericana y de ascendencia asiática. Entonces, Kamala Harris se va a convertir en una inspiración para las nuevas generaciones. Francisco. Bueno, en efecto, es bueno, un triunfo muy simbólico el hecho de que sea la primera mujer vicepresidenta, pero también una mujer hija de migrantes, ¿no? De madre de India y de padre jamaiquino. Es una muy buena oportunidad para recomponer un tejido social que sí se vio afectado por una retórica de nosotros y ellos, una retórica xenófoba. Y no solo eso, sino que puede ayudar también en el sentido económico, porque cuando el tejido social se recompone, la economía también avanza, y se logra una mejor convivencia entre la gente del Estado y entre sus aspectos laborales. También quisiera mencionar que lo que dijo el compañero de la generación X es muy cierto, ¿ah? Para poder hablar de estos temas de Estados Unidos, pues es muy importante entender el sistema que tienen allá, ¿verdad? Porque, pues sí, el país del destino manifiesto, que dicen que ellos son los encargados por Dios de llevar la democracia al resto del mundo, pero ellos son el único país que tiene una democracia que elige a sus líderes de manera indirecta, ¿no? Por el sistema del colegio electoral. Entonces eso trae la problemática de los estados bisagra, etcétera, etcétera. Entonces, hace todas estas conversaciones, la vicepresidenta, del tiempo de las impugnaciones de Biden, de cómo es que llegó Biden, etcétera, etcétera. Es muy importante tener muy en cuenta cómo funciona el sistema allá, porque no es el voto directo el que hace las incidencias, sino el de este colegio electoral, que si hay tiempo después, si quieren lo platicamos más a fondo. Excelente. Si quieres, ahorita lo abordamos. Ahí nada más un repaso rapidísimo de cómo funciona el sistema electoral de Estados Unidos. Pero antes, y continuando con el tema de Kamala Harris, Héctor, ¿qué mensaje envía estas elecciones de Estados Unidos y la figura de Kamala Harris al mundo en general, a todos los países, sobre la participación de las mujeres en política? Mira, no es de estas elecciones, ya se viene esto trabajando de varias décadas para acá, el trabajo que han hecho las mujeres y varios políticos también comprometidos con las causas de las mujeres y porque hay estos espacios cada vez que puedan tener acceso a las mujeres en puestos de poder, ¿no? Incluso la elección que gana Trump, probablemente en votos, Hillary Clinton fue más votada, ya desde ahí te deja un indicio de para dónde iba la política. Me parece muy adecuada la decisión de que sea una mujer joven.
que no sea blanca, caucásica, porque pues, venimos de una también división ahí dentro en Estados Unidos con el tema racial, que sí requería pues ponerse en un ambiente diferente y más tranquilo. Creo que la edad de Biden también puede ser algo a ser tomado en cuenta. Nada nos garantiza que él pueda terminar ni siquiera los 4 años. Y para una futura reelección, pues yo vería muy difícil que Biden pudiera ser reelecto. Y aquí estarían ellos posicionando pues una figura femenina con experiencia ya dentro de la Casa Blanca que pudiera ser en un futuro también contendiente para ser la primera presidenta de Estados Unidos, que en los tiempos en los que vivimos yo creo que cada vez estamos más cerca. Si bien soy la primera mujer en ocupar este cargo, no seré la última. Fueron las palabras de Kamala Harris, y en el momento que estábamos viendo en las noticias, en la televisión, en los resultados, pudimos ver a niñas y niños chiquitos de 8 o 10 años emocionados, que probablemente no entendían, perdón, la relevancia y la magnitud de este momento, pero que sin duda va a cambiar la forma en la que las nuevas generaciones ven la política, porque tal vez, y como bien lo menciona Héctor, tal vez Kamala Harris pueda ser la primera presidenta de Estados Unidos. Hace un par de mandatos tuvimos al primer presidente de raza afroamericana, y probablemente veamos próximamente a una mujer en la Casa Blanca. Sergio, ¿qué inspira esto en las nuevas generaciones? ¿O qué papel juegan las nuevas generaciones en este tipo de decisiones? Pues bien, como lo mencionas, pudieron verse muchos niños que veían a una figura femenina dentro de un puesto muy importante, donde anteriormente la vicepresidencia ya la habían jugado 3 personas del género femenino. Entonces, esto marca mucho en la población, en los jóvenes, ya sea también aquí en la nación, en el país, mundialmente, donde inspira a los jóvenes y a las mujeres jóvenes a llegar a estos puestos, a no quedarse nomás en la silla, sentados, viendo cómo los demás toman estos puestos tan importantes, y los inspira a trabajar, a estudiar, a prepararse para poder alcanzar estos puestos. Como bien dicen, es la primera persona afroamericana, asiática, y entonces esto quiere decir que se puede romper muchas fronteras, muchos paradigmas, muchos pensamientos que son cerrados. Esto ya va a abarcar más sobre diferentes creencias, diferentes pensamientos políticos. Entonces, yo creo que esto va a inspirar mucho a las jóvenes y los jóvenes universitarios a participar más en política, a que se empiecen a empapar un poco más sobre qué trata la política y qué es lo que hace. Que si bien esto marca mucho y puede marcar ahora la historia que se han visto tanto en las elecciones aquí en México como en Estados Unidos, que ha alcanzado una mayor votación. Entonces eso quiere decir que la gente se quita la venda de los ojos y está empezando a participar en la política, ya sea criticando constructivamente o a la vez, pues hay mucha gente que solamente critica y no hace nada. Excelente. Ahorita mencionaban un tema bien importante, sobre el racismo. Francisco, ¿qué tanto influyó las protestas por George Floyd, todo el movimiento de Black Lives Matter? ¿Qué tanto influyó para que Donald Trump no lograra la reelección? Por supuesto que la presión social siempre influye en cualquier cambio en las balanzas de poder de algún estado. En Trump fue la retórica
repito, siempre haciendo una diferenciación de nosotros y ellos, en el caso de los migrantes, o declaraciones muy lamentables, racistas, güey, porque la gente sabe que Trump pues, era un racista abierto, aunque haya cambiado un poquito su discurso ya como presidente, pero todas esas presiones sociales, todas esas manifestaciones implicaron mucho. Estábamos viendo un mapa donde marcaban las votaciones de Estados Unidos por segmentos de la población, ¿no? Rural, blanca, y la población negra en su totalidad casi estaba en azul, el mapa de Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro que afecta. Es que a Trump le falló en esa parte porque eh, tenía una retórica fuerte, una retórica para ganarse al electorado redneck, al electorado ignorante, fuerte, que le creía todo lo que él dijera, que si él mataba a una persona en medio de Wall Street, seguirían votando por él. Pero en esta le falló esa estrategia, ¿va? Porque también juntas a unos contra un enemigo, pero también juntas a todos los afectados que van en contra tuya, en contra de tu retórica racista, en contra de tu retórica que deshumaniza, ¿no? Entonces, por supuesto que las protestas sociales tuvieron que ver en esta decisión. Héctor, estas elecciones... Ahí, Adelante, perdón que te adelante. interrumpa, nada más para también aportar un poco a lo que comentaba mi compañero. Ah, no son tan diferentes en cuanto a la ideología Donald Trump y Biden. Donald Trump sí representa a la extrema derecha, pero Biden pertenece a la derecha moderada, aunque venga del partido demócrata. Yo creo que no va a haber mucho cambio, sino más bien un regreso a la normalidad. No vamos a tener a este presidente diciendo barbaridades todo el tiempo, ni entrando en controversia. Yo creo que sí, si bien sí afectó esas manifestaciones de la gente, pero también yo creo que fueron consecuencia precisamente de este ambiente que fue enrareciendo el presidente Trump desde las elecciones, ¿no? Y fue preparando el ambiente para que tuviéramos la elección de Estados Unidos con una participación histórica, con un registro de 150 millones de personas para votar. Donald Trump no únicamente lo votaron los rednecks ni los de la extrema derecha, fueron más de 70 millones de personas las que votaron por él. Mal, a percepción de algunas personas, no lo estaba haciendo. Y yo creo que también antes de las elecciones, Donald Trump fue preparando precisamente esta retórica que le permitiera seguir con la duda del electorado que votó por él si realmente hubo fraude o no hubo fraude, porque realmente ahorita hay gente que afirma que sí ganó Donald Trump, que no ve a Biden como el presidente, y esto si realmente hubiera un consenso de la mayoría de las personas, claro, pues no pasaría. Incluso los medios de comunicación ahí en Estados Unidos están censurando el discurso de Donald Trump porque alegan que está diciendo mentiras. La verdad, si usted soy sincero, a mí no me ha tocado ver ese descaro en los medios de comunicación a la hora de censurar el discurso de alguien, porque, digo, él puede hablar de lo que quiera. Si es mentira o no es mentira, digo, pues ya cada quien podrá tomar su propia decisión, pero lo están censurando y eso sí es preocupante, hombre, porque no únicamente pones en duda la transparencia del proceso electoral, sino también de los medios de comunicación, de qué tan parciales son. Porque estarían censurando en todo Totalmente de caso acuerdo. a un presidente de Estados Unidos. Es correcto. Sergio, Y totalmente de acuerdo aquí. ¿qué opinión te merece? Bien, pues sí, yo creo que es muy importante el analizar cómo... Sí, se me fue la palabra. Tiene una palabra muy especial. Pero bueno, bien. Pues sí, con eso de lo que comentaba mi compañero Héctor, pues es algo que yo creo, no sé, nos habrá visto que se censuren lo que uno viene
que si bien sea mentira o sea verdad, es algo muy importante, porque como dices, a un presidente electo, o sea, actual electo, que aún así, pues, con la impugnación que quiere hacer Donald Trump, pues, aún así sigue siendo un presidente más votado en el 2020. Entonces, ahora censurar la comunicación al presidente de los Estados Unidos, pues yo creo que eso es algo muy fundamental en ahora de este 2020. Antes de que nos vayamos a corte, y ya que tocan el tema de los medios de comunicación y la censura, y tal vez la parcialidad o imparcialidad de los medios, ¿qué tan importante ha sido el papel de los medios de comunicación en todo el proceso electoral? Digo, desde que empezó el proceso hemos visto una cobertura muy de cerca de los medios y tal vez, al menos en los medios de comunicación que yo leía, un poquito cargada hacia lo que no fuera Donald Trump. Si bien veía antes de que cuando todavía teníamos varios candidatos en el Partido Demócrata, veía como que los avances y cómo van aquí y allá y todo esto. Y de Donald Trump nada más veíamos el desorden del COVID, el desorden de Black Lives Matter, el desorden de los crímenes de odio. Entonces, ¿creen que los medios de comunicación hayan cargado los dados de alguna manera hacia la no reelección de Donald Trump? Bueno, evidentemente, o sea, se ve que sí, no, nunca tuvo una buena relación con los medios de comunicación, salvo Fox. Y cuando comienzas tú a ver realmente programas y a periodistas y a conductores de Fox, del canal oficial que siempre hablan de Trump, ahora hablando mal de Trump y ahora censurándolo, en parte sí, a veces no, porque sí le seguía dando bola, ¿no? Pero ya desde ahí te da el indicador necesario como para saber, ok, no está tan fuerte, no está siendo tan apoyado, ¿no? Si viéramos a un Fox todavía ayudándolo a elevar este discurso que le permitiera seguir poniendo en duda el proceso electoral, pero realmente no lo estamos viendo, ¿no? Incluso las redes sociales, el mismo Twitter ya le ha censurado varios tweets. Yo creo que necesita Estados Unidos la tranquilidad, necesita una estabilidad que no se le puede dar Trump. Realmente Estados Unidos no lo podemos ver como una democracia. O sea, sería algo fantasioso y sería creerle su propaganda, ¿no? Se mueven muchos intereses, principalmente económicos. Esperemos que puedan solucionar sus problemas internos. Los medios de comunicación definitivamente sí están influyendo, y específicamente en Trump, porque los republicanos siguen siendo mayoría en la Cámara, ¿no? Y se vieron también en estas elecciones. No es un tema de que los republicanos hayan hecho mal su trabajo, sí es un tema de Donald Trump. Excelente. Francisco, 30 segundos. Sí, no, pues es algo sin precedentes, ¿no? El hecho de cómo censuraron a Donald Trump los medios, el trabajo de los medios es informar, ¿no? No tener una visión subjetiva de qué es bueno informar y qué no, qué consideran verdad y qué no. Entonces sí es algo sin precedentes, sí es algo que se vio muy mal, ¿verdad? Porque si la responsabilidad de ellos es informar, la responsabilidad de nosotros los escuchas es revisar lo que es real y lo que no es, ¿no? Bueno, en el caso de Fox News pues ha perdido toda credibilidad porque pues han actuado como unos fanáticos evangélicos, republicanos, racistas, etcétera, etcétera, pero de que sí tuvieron que ver el papel de los medios, tuvo mucho que ver, incluyendo no solo los noticieros serios, sino pues John Oliver y todos esos que pues era una cargada completa en contra de Donald Trump, ¿no? Sergio, 30 segundos. Sí, pues yo creo que también los medios de comunicación son muy importantes porque ahora bien, las nuevas generaciones y las anteriores tenemos ya un fácil acceso a la información. Entonces yo creo que esto ya repunta mucho en la decisión de las personas, en lo que los medios comparten. Hay mucha gente que esto toma a su criterio y con esto lo lleva el voto a cabo. Entonces yo creo que con lo que dicen los medios de comunicación influyen mucho en la comunidad. Excelente.
Vamos a corte comercial y regresamos para seguir hablando de las elecciones de Estados Unidos. Estás entre generaciones. Regresamos, estás entre generaciones y estamos hablando sobre las elecciones de Estados Unidos, el triunfo de Joe Biden sobre Donald Trump. Y en redes sociales, no sé ustedes, pero yo vi, aparte de mucha información, también vi comentarios y memes de gente que decía que para qué nos interesamos por las elecciones de Estados Unidos. Si al final de cuentas Estados Unidos, ¿a nosotros qué? Pues a nosotros como México es nuestro principal socio comercial, es el país que tenemos enfrente. Cuando deportan gente, llegan a nuestro territorio. Entonces, es importante que hablemos de el impacto que tiene estas elecciones y que Joe Biden sea el nuevo presidente de Estados Unidos con México. Si bien Donald Trump sigue sin reconocer el resultado, que se está peleando, que el 8 de diciembre ya vamos a ver qué va a pasar, también es cierto que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prudentemente aún no reconoce la victoria y dice que es necesario esperar a que las autoridades electorales lo decidan y que ya sea investido. Francisco. Bueno, sobre la felicitación de Andrés Manuel, bueno, es otra bandera, ¿va? Que ha agarrado la derecha porque pues, andan agarrando donde se pueda. Pero lo que muestra es un muy bajo nivel de la historia de nuestra política exterior, de nuestros principios de política exterior de parte de esa derecha, ¿no? Nosotros históricamente, desde Franklin Delano Roosevelt, ¿no? Con el embajador Josephus Daniels, cuando estaba la crisis petrolera, fue cuando se implementó la política del buen vecino, México, Estados Unidos, que hasta la fecha existe ese principio de buena vecindad. Por otro lado, están los dos principios fundamentales de nuestra política exterior, que muchas veces confunden una con la otra, que es la doctrina Carranza y la doctrina Estrada, ¿no? La doctrina Estrada es la base de todo, que dice no intervención y libre autodeterminación de los pueblos. Muchas veces se confunde que esa es la Estrada, y la Estrada más que nada dicta que ningún país tiene el derecho de reconocer o no reconocer a un país extranjero. Ahora, Estados Unidos tiene sus propios procesos, tiene sus propias leyes, tiene su propio proceso jurídico. Entonces, si mal no recuerdo, es hasta el 8 de diciembre cuando se termina todo el proceso de impugnaciones, todo el proceso que pueda haber en medio de que si el virtual presidente electo es el presidente ya oficial de Estados Unidos y México como no sé, manteniendo el respeto a esas doctrinas y esos principios, pues espera que terminen todos esos procesos para brindar el reconocimiento oficial. ¿Por qué? Porque no nos podemos meter en los asuntos cuando ellos mismos están dentro de pugnas. Aparte, es muy fácil de entender desde nuestro lado, más allá de un análisis internacional, sino ya de un lado de política nacional, es fácil entender por qué nosotros no nos movemos así. Nosotros siempre hemos sostenido de que fuimos víctimas, por ejemplo, de un fraude en el 2006, ¿no? Entonces, cuando nosotros estábamos en todo ese proceso del voto por voto y casilla por casilla, etcétera, etcétera, hubo países que empezaron a reconocer a Felipe Calderón cuando evidentemente estábamos pasando un proceso de disgusto y de fraude. Entonces nosotros no vamos a caer en ese error. Nosotros apostamos por la prudencia y por los principios de nuestra política exterior, que son los principios que nos han mantenido como líderes, como ejemplo de política exterior en el mundo. Se trató de deshacer ese tipo de doctrinas Carranza y Estrada, de Fox a Peña Nieto, y fue al mismo tiempo, por ejemplo, con Castañeda, que fue un pésimo canciller, hasta Ruiz Massieu, que también no tenía un trabajo muy presumible en política exterior. Fue al mismo tiempo que nosotros perdimos aquel liderazgo regional que teníamos en el continente,
Entonces ahorita estamos recuperando esos principios, esas doctrinas, al mismo tiempo que estamos recuperando ese liderazgo regional que se perdió por haber actuado en contra de nuestros principios. Entonces, ahorita el hecho de que de Golan o que presiona al presidente, pues es otra estrategia de tantas que de las camisetas que se pone la derecha, que un día ahora resulta que es feminista y que al otro día pues, quién sabe qué, y que al otro día y ahora pues, resulta que hay presión por sí, felicitar, pero así no funciona la diplomacia, así no funciona la política exterior y menos dada los principios de México. Ahora están manejando también mucho el discurso de que una derrota de Trump es una derrota de Andrés Manuel y es totalmente ridículo, nada más. ¿Por qué? Porque son precisamente estas doctrinas que acabo de mencionar las que nos permiten tener buenas acciones exteriores ya sea con un candidato que llega a la presidencia por el Partido Demócrata o por el Partido Republicano. Nosotros, y por ejemplo, bueno, pues Biden sí tiene una buena relación con Andrés Manuel desde el 2012, cuando le entregó la carta. Entonces son patadas de ahogado muy chafas. Pero yo creo que ya me extendí. Si quieren, luego les sigo. Héctor, No, mira, perdón, adelante, si entrar adelante. en controversia precisamente de los ataques aquí me imagino el PAN y el PRI, me imagino que se refiere el compañero. Pero aquí es importante tomar en cuenta que nosotros somos así de chiquitos, a comparación de la economía de Estados Unidos, que dependemos completamente de ellos. A mí la verdad me sorprendió gratamente que Andrés Manuel tuviera una buena relación con Trump, porque no se veía que hubiéramos podido tener esta posibilidad de tener una buena relación. Y sí es raro ver a un partido de izquierda como Morena tener una buena relación con los republicanos y ver a partidos como el PAN de derecha estando apoyando a los demócratas. Es como el mundo al revés. Pero la verdad es que específicamente en cuanto a cómo se portó Andrés Manuel y su gabinete a la hora de decidir si reconocer o no reconocer, yo creo que fue acertado eso, porque digo, hay 30 millones de migrantes ahí en Estados Unidos, la economía de aquí, de México, de los estados norteños, pues depende de las decisiones que ellos tomen, hombre. Entonces yo creo que sí es importante entender que Trump sigue siendo el presidente y que en un arrebato de emocional puede acabar con millones de empleos en esta pandemia y la verdad es que sí sería peligroso. Insisto, ellos saben que nosotros somos su aliado y somos sus vecinos y no les conviene a ellos hasta por geografía tenernos en contra o que nos vayamos a otro bloque. Va a tener una buena relación, a lo mejor puede ser no la mejor, pero yo creo que es acertado y no van a ser emocionales y no van a acabar con Andrés Manuel nada más porque no lo reconoce a tiempo. Eso también hay que decirlo bien claro, ¿no? Así es. Y como bien lo mencionas, Héctor, la relación entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador ha sido muy buena a lo largo de la administración de Andrés Manuel. Sergio, ¿crees que la relación entre el presidente de México y el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, continúe en los mismos términos, mejore, empeore? ¿Qué crees que es lo que va a pasar con esta relación? Pues yo creo que, como lo veíamos, AMLO y Trump llevaban una buena relación, por eso mismo se puntualizó en no reconocer al presidente electo, pues porque él viene desde las ideologías de la impugnación, como lo comentaba mi compañero, del voto por voto, hasta que no se firme y no quede legalmente, pues esa es su postura. Entonces yo también creo igual, es aceptada ese término, pero a la vez, pues yo creo que tendrían buena relación, e incluso, bueno, sí divagan se contradicen sobre que AMLO pues quiere impulsar Pemex, quiere la exploración de petróleos mexicanos, quiere aumentarla, y a la vez Biden quiere implementar las energías limpias. Entonces yo creo que ahí es donde entrarían en un conflicto en donde si se va por una en la inversión, por ejemplo, que vengan las inversiones extranjeras en cuestión de energías limpias, si AMLO lo permitiría, y a la vez si AMLO también acordara sobre algunos planes que tenga sobre energías limpias. Entonces ahí va a ser el dilema entre
si uno quiere aceptarlas y el otro quiere implementarlas. Entonces también, como lo veía, pues Biden quiere apoyar a la migración, quiere pues dar papeles a 11 millones de personas, de lo cual pues como lo vemos en Estados Unidos existen muchos mexicanos de los cuales han sido deportados, ya sea también desde de las anteriores presidencias. Entonces yo creo que esto también tiene una gran importancia que Biden quiera ayudar a la población migrante. Precisamente hay varios temas que saltan a la mesa con el tema de Joe Biden y la relación entre México y Estados Unidos, y uno de ellos, yo creo de los más importantes, es la migración. No podemos olvidar que Joe Biden fue vicepresidente de Barack Obama, una administración en la cual se deportó a millones de migrantes, donde se construyeron las jaulas y todo esto. La bronca era que tal vez no era tan público, pero ¿qué significa que Joe Biden llegue y se siente en la Casa Blanca para los migrantes, para los que ya están en territorio estadounidense y para los que van a buscar el sueño? Francisco. Sí, pues era lo que decía, ¿no? Al principio del programa, es necesario repensar totalmente la política migratoria de Trump. Ahí puede ayudar mucho la vicepresidente, pero también puede influir tiene que influir el discurso que utilizó Biden durante su campaña, así como la plataforma electoral de Bernie Sanders, que dijo que iba a respetar y adoptar varios puntos. Entonces, hay uno de los sectores principales que fueron mencionados durante esta campaña, que al final Trump, cuando se las vio más negras, también los mencionó, dijo que los iba a ayudar, pues era el tema de los Dreamers, ¿no? También está el tema de los derechos, de la violación de derechos humanos, ¿verdad? Cuando fue un escándalo internacional, no solo México, Estados Unidos, sino mundial, el hecho de poner a los niños en las jaulas, ¿no? De separarlos de sus padres. Entonces, una persona que es más globalista y más pro derechos humanos como Biden, pues va a tener que parar esas prácticas, las va a parar, porque las va a parar. Pero también el tema migratorio pues debe de entrar ahora en las nuevas negociaciones del TEMEC, ¿no? Por ejemplo, que el TEMEC también es un tema principal que podemos analizar con ambas figuras, Trump-Biden. Si recordamos, bueno, que el TEMEC viene originalmente, ¿no? de Videgaray y Guajardo, que son personas entreguistas por decencia. Andrés Manuel pudo meterse ahí para lograr la libre sindicalización, una mayor soberanía de nuestro sector energético, y se entendió bien en esos sistemas, en esas cláusulas locales. Ahora que Biden entra siendo más globalista, va a querer tocar temas como el agua, va a querer tocar temas como la migración, como derechos humanos, como seguridad. O sea, va a querer tocar temas mucho más trascendentales para una persona de mentalidad globalizada, bueno, de principios de globalización. Entonces, hay muchos temas interesantes que va a haber. También se puede entender por qué la buena relación de Andrés Manuel con Trump, ¿verdad? Porque Trump era muy diferente en su retórica local, ¿no? Su retórica xenófoba, a las acciones, ¿no? O sea, pero en las acciones era lo que decían nuestros paisanos, ¿no? Bueno, pues Obama aportó mucho más de nosotros que lo que ha hecho Trump. O sea, y Trump en verdad no se metía en los asuntos internos de México, se metió en asuntos internos de otros países, ¿verdad? Pero no en el caso de México. Entonces la retórica contra los hechos, lograron esa buena relación de respeto a la soberanía de los países, y obviamente a Trump le gustó tener una figura como Andrés Manuel que defiende esos derechos de soberanía, porque si recordamos, pues su actitud contra un Peña Nieto pues era más de bravucón, ¿no?
alguien más entrevista, pues se le iba más bravuconcito. Entonces ahorita con Trump con Biden tenemos todos los motivos de tener buenas relaciones. Yo me acuerdo el único roce fuerte que pudo haber habido que hubo entre la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México y el Gobierno de Estados Unidos, pues fue el tema de los aranceles, ¿no? Que si somos realistas y como internacionalistas lo digo aquí, pues el tema de la amenaza de los aranceles la acabaron pagando los compañeros migrantes del sur. Entonces ahora vamos a poder tomar cartas en ese asunto para tener una política más humanista, o sea, directamente con los hermanos del sur, no solamente con el programa del Fondo de Yucatán para invertir en Centroamérica, sino que con los que ya están aquí, con los que vienen aquí o con los que reciben en las fronteras. Entonces estamos ante un escenario muy interesante donde hay buenas relaciones con ambos, pero con ambos va a haber diferentes tratos, diferentes oportunidades. Así es, tenemos que irnos a corte comercial para regresar a la ronda rápida. Estás entre generaciones. Regresamos, estás entre generaciones hablando sobre las elecciones de Estados Unidos y vámonos con la ronda rápida, rápidamente, vaya la redundancia, para dejar espacio a una reflexión final. Sergio, rápidamente, te explicamos la ronda rápida, yo te digo una palabra o dos palabras y tú me vas a contestar lo primero que se te venga a la mente con una palabra. ¿Estamos? Héctor, democracia. Necesaria. Francisco, elecciones. Demócratas. Sergio, Donald Trump. Racista. Héctor, conspiración. Pues imposible de saber si es cierto o no. Francisco, Joe Biden. Globalizado. Sergio, Kamala Harris. Nuevas fronteras. Héctor, participación ciudadana. Muy importante. Francisco, demócratas. Derecha. Sergio, Black Lives Matter. Punto crítico. Héctor, Andrés Manuel López Obrador. Presidente de México. Francisco, relación México-Estados Unidos. Buena, sana. Excelente. Con esto terminamos la ronda rápida y quiero darles 30 segundos a cada uno de ustedes para que me contesten lo más breve que puedan. ¿Le va a ir mejor a México con Joe Biden que en los últimos 4 años con Donald Trump? Sergio. Yo creo que sí. Yo creo que pues al llegar a un nuevo presidente con ideas distintas, yo creo que va a abrir el panorama. Ya está todo dependiendo de nuestro presidente, si quiere abrirse al pensamiento demócrata. Entonces, yo creo que pueden llevar esa buena relación, o sea, con el tratado del TEMEC, con nuevas inversiones extranjeras, como lo decíamos, pues con la migración, que este presidente electo apoya a los mexicanos que habitan ahí en Estados Unidos. Y yo creo que es fundamental analizar las dos características de estos dos presidentes que, pues, como quien dice, pues ya son mayores que nosotros, ya llevan una edad y una experiencia más que nada más desarrollada que algunos. Entonces yo creo que pueden conjugar bien pues para manejar la economía tanto de México como en Estados Unidos. Excelente. Francisco. Sí, continúa, nos va a ir bien con diferentes oportunidades, lo que decía hace rato. Nos fue bien con Trump en el tema de que era una persona que respetaba las soberanías, tiene que respetar las mismas Biden, pero si Trump estaba enfocado en las políticas locales, ahorita globales, también nos podemos beneficiar mucho de esta ahora en el TMEC vamos a poder meter mucho más asuntos
que implican derechos humanos, que implican seguridad, que implican protección de recursos naturales, que implican buen comercio, sana convivencia, etcétera, etcétera. Entonces sí, con cualquiera de los dos nos iba bien y nos va a ir bien así como están el contexto contemporáneo. Y si esta es la última participación, quiero decir que personalmente que disfruté mucho esta conversación con los panelistas, se me hizo muy, muy buena. Excelente, gracias Francisco. Y Héctor, ¿nos va a ir mejor? La verdad es que coincido completamente con Francisco. Yo creo que va a haber otras oportunidades. Es muy importante con Estados Unidos, sobre todo, tener un tratado a no tenerlo. Lo que se hizo de modificaciones fue con base a los intereses de Estados Unidos y de Trump en ese momento. Acá va a haber otros intereses. Y pues realmente con Estados Unidos, México tiene una relación tóxica. Somos la morrita que quiere que le digan que es deseada y todo esto, ¿no? Somos codependientes. Tanto nos necesitan ellos como nos necesitamos nosotros, y yo creo que se viene una buena época. Se venía también si hubiera sido el presidente Trump, pero efectivamente en áreas diferentes, y hay que estar bien atentos a dónde se van los presupuestos. Exactamente. Sergio, Francisco, Héctor, muchísimas gracias de verdad por esta plática. La verdad, yo también la disfruté muchísimo, pero es momento de despedirnos. Ya me están aquí diciendo en cabina que ya es momento. Entonces, aquí la dejamos por el día de hoy, por esta semana. Mi nombre es Omar Juárez. Nos vemos el próximo lunes a las 9 de la mañana completamente en vivo. Y recuerden que a esta vida venimos a 3 cosas: a hacer amigos, a hacer historia, pero sobre todo, a ser felices. Hasta el lunes. Escúchanos de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana. Entre Generaciones, con Christopher James Barús.